Y normalmente pues hemos estado inmersos siempre en optimizar los procesos, en mejorar la gestión de la información, en dar un mejor servicio al cliente a través justamente de medios digitales. Pero en la medida que hemos estado desarrollando ese tipo de proyectos, se ha abierto una nueva puerta, la cual representa un riesgo, ¿no? Que es justamente el crecimiento de medios de las ciberamenazas, es decir, intentos de justamente atacar, ¿no? Todos los medios que conforman los activos de la información. Entonces, vamos a hablar justamente de eso. Bueno, en una primera parte vamos a dar algunos conceptos básicos sobre lo que implica fundamentalmente lo que son los activos de la información. Vamos a hablar también sobre el ciberespacio. Vamos a hablar sobre las tendencias relacionadas a lo que es transformación digital, las ciberamenazas, tipos de ciberamenazas, ¿no? Y luego entramos justamente de lleno ya un poquito al contexto que estamos viviendo actualmente relacionado a la pandemia que estamos viviendo de manera global, y especialmente en el Perú, en el cual justamente nos ha obligado a aislarnos y entrar a un mundo digital de manera masiva, ¿correcto? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito sobre algunos casos que se han venido dando dentro de este entorno digital en estos días y algunas recomendaciones importantes, no solamente a nivel personal, sino también a nivel organizacional. Ronald Rumsfeld es un ex secretario de Defensa del gobierno americano. Él acuñó una frase muy popular, muy conocida en el ambiente de la ciberseguridad. Él decía que hay cosas que sabemos que conocemos y esos son más fáciles justamente de gestionar. Sé que hay una amenaza, sé que hay un riesgo, inmediatamente comienzo a eh, básicamente a gestionar sistemas de protección o mitigación del riesgo. También hay cosas que conozco, ciertos riesgos, ¿no? O de repente hay eventos, situaciones que están apareciendo que no las domino, pero ya me pongo alerta, ¿no? Me permite estar en un estado de alerta a pesar que no conozco claramente qué está pasando. Pero hay situaciones que desconocemos y por lo tanto ni siquiera desarrollamos actividades para mitigar ese riesgo o ni siquiera estamos en situación de alerta. Esas son las situaciones que las vamos a conocer y lo que ellos llamaban el día cero, ¿no? El día que justamente ya hemos sido vulnerados, hemos sido atacados y probablemente nuestros servicios informáticos han caído o han extraído información personal o de la organización que definitivamente va a afectar de alguna manera nuestras, nuestra propiedad o nuestros activos o nuestra imagen, ¿correcto? Entonces, esta es una frase muy popular acuñada justamente por Donald Rumsfeld del Estado norteamericano y justamente con eso quería empezar. Algunos conceptos relevantes para entender el tema de ciberseguridad es identificar que la información, tanto física como digital, es un activo, no solamente para las personas, sino para las empresas, ¿correcto? Y cuando hablamos de la información que está almacenada en grandes servidores, en discos de almacenamiento, o información que fluye a través de los medios de comunicación, alámbricos, inalámbricos, ya, estamos en un sistema conforma los activos de la información, no solamente el dato propiamente, sino todos los medios que nos permiten almacenar y transferir la información. Esto se convierte en un activo del cual tenemos que escuchar o atender. Bueno, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es justamente un posible incidente natural o de repente intencionado que podría justamente afectar este activo de la información que hemos comentado hace un momento. Vamos a hablar un poquito acerca de de estas amenazas. Entonces, eh, hay otro concepto también importante que es la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es una debilidad, ¿no? Una debilidad que aprovecha justamente la amenaza que anteriormente habíamos comentado. La vulnerabilidad puede estar en el mismo conocimiento de un usuario. Un usuario desconoce que para manejar su información es mejor encriptarla o hacer un backup o poner contraseñas justamente para evitar que una persona malintencionada pueda capturar esa información. O también puede ser relacionado a empresas
que probablemente tengan un sistema de desarrollo de software o un hardware o un medio de comunicación que no tenga justamente los refuerzos informáticos para evitar justamente que sea vulnerada la información. Entonces, esa es una vulnerabilidad. Es importante reconocer eso para luego comenzar a gestionar algunas acciones o técnicas sobre lo que es ciberseguridad. Entonces, eh, entremos a hablar un poquito de ciberespacio, ¿no? Porque todo este tema de activos de la información, todos estos amenazas, vulnerabilidades se da en un ambiente. Ese ambiente se llama el ciberespacio. Es un ambiente lógico, ¿no? El cual está conformado por nodos computacionales y medios de comunicación que lo que hacen es intercambiar mucha información. Alguna vez se hizo una imagen satelital justamente del planeta Tierra y se veía algunas zonas iluminadas, ¿no? Las zonas iluminadas justamente son los países que tienen justamente mayor desarrollo económico. Y el desarrollo económico está correlacionado con un mayor desarrollo tecnológico. Por lo tanto, digamos, ahí se concentra la mayor cantidad de usuarios, ¿correcto? Y también inversión en infraestructura tecnológica. Eso nos da una idea también de dónde podría provenir también algunos ataques o algún, digamos, contenido de información relevante. Vamos a ver algunas cifras que año a año el Digital Report nos emite acerca sobre los usuarios de Internet. Este reporte se desarrolla por un grupo de entidades que elaboran información como el We Are Social, como Hootsuite, ¿no es cierto? Y año a año, pues, estamos inmersos en el tema digital, pues estamos a la espera de cómo van modificándose las cifras en el mundo tecnológico. Actualmente ya somos alrededor de 8 mil millones de habitantes, de los cuales un 55% pues viven en zonas urbanas o ciudades, ¿correcto? De esos, casi un 70% son usuarios de telefonía móvil en el mundo, un 60% de usuarios de Internet, ¿correcto? Y más o menos un 50% de usuarios de redes sociales. ¿Correcto? Y el mundo, digamos, se está digitalizando más, cada vez están creciendo más justamente usuarios de Internet. Eh, ¿De dónde proviene el tráfico de Internet? El tráfico proviene fundamentalmente de dispositivos móviles, ¿no? Los dispositivos móviles vienen creciendo año a año. Es la manera con la cual las personas se vienen eh, interactuando entre ellas, vienen información, vienen justamente accediendo a información educativa, de trabajo, es el dispositivo preferido por los usuarios. Pero también tenemos todavía vigente un buen grupo de usuarios que se conectan a través de laptops o desktops, ¿no? Aunque respecto al año pasado, pues definitivamente ha disminuido un poco. También tenemos las tablets, que también gradualmente es una tendencia, está disminuyendo en cantidad de usuarios, y algunos dispositivos, digamos, que se conectan a través del Internet de las cosas, como por ejemplo los videojuegos, ¿correcto? La cual también ha tenido un retroceso, considerando que muchas personas hoy en día prefieren conectarse a través de sus dispositivos móviles. También tenemos por categoría cuáles son las aplicaciones más populares, ¿no? Que, digamos, los usuarios prefieren. En este caso, las aplicaciones de mensajería, los chats, Telegram, Messenger son justamente los más demandados. Las redes sociales igual, todo el tema de entretenimiento, juegos, todo lo que es compras electrónicas, el comercio electrónico también viene creciendo fuertemente y tenemos aplicaciones que permiten justamente realizar esas compras. Amazon, Wish, por ejemplo, es algo que cada vez está creciendo más dentro de los usuarios, no solamente a nivel mundial, sino especialmente el tema de abrir cuentas de Spotify, música, ¿no? YouTube Music, por ejemplo, viene creciendo fuertemente. Igual todo el uso pues de herramientas de navegación, como puede ser el Waze
como puede ser el Google Map, ¿correcto? Para poder justamente ayudar a los usuarios a llegar a su destino. Es uno de los medios también bastante utilizados. Todo el tema de banca, por ejemplo, todo lo que es servicios en línea para hacer transferencias, pagos, ¿no? Movimientos bancarios, pues cada vez también viene creciendo año a año. Y también todo el tema de citas románticas también es algo que constantemente viene creciendo, al igual que todo el tema de salud y el tema de deporte. Entonces son esas las aplicaciones más populares que a nivel global está creciendo. También tenemos en el Perú, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú estamos bordeando los 33 millones de habitantes, de los cuales un 78% vive en ciudades o en zonas urbanas, lo cual demuestra también que pues, son zonas que cuentan con Internet, ¿no? Si comparamos la población con respecto a la cantidad de usuarios, no vemos que los dispositivos móviles tienen un 119%, es decir, hay más líneas móviles que la población. Y eso se debe que muchas personas pues tienen dos, tres celulares o a su vez hay cuentas corporativas. Igual, la cantidad de usuarios a nivel Perú está por encima del promedio mundial, estamos alrededor del 73%. Eh, Esto ha ayudado mucho, por ejemplo, el tema de la red dorsal, un proyecto de interconexión que ha habido hace algunos años en el Perú y que gradualmente, pues, esa red dorsal que une a todo el Perú a través de fibra óptica, pues, permite gradualmente integrarse con zonas rurales, ¿no? Entonces, eso también incrementa la interconectividad a nivel nacional y la posibilidad de compartir información. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que son usuarios de redes sociales que se conectan a través de cualquier medio y un 70% de los usuarios de Internet pues se conectan a través de sus dispositivos móviles para lo que es las redes sociales. En el Perú, todo esto va generando pues un ciberespacio, ¿no es cierto?, que le permite desarrollar actividades como el comercio electrónico, el gobierno digital, las redes sociales. En lo que se refiere al gobierno electrónico, año a año está creciendo, como vamos a ver también con algunas cifras, lo que es la adquisición de bienes y servicios. El gobierno digital también hay una política de transformación digital, de expansión digital por el Estado peruano, para que los trámites se vengan desarrollando pues a través de este medio. Con esto evita movimientos, reduce tiempo, reduce costos, y la verdad es que para las nuevas generaciones eso ya comienza a convertirse en el común denominador. Probablemente a algunas generaciones mayores todavía le cueste, digamos, hacer una transacción por un medio digital, especialmente una transacción ante el gobierno, pero digamos que paso a paso esto va a ir cambiando. Igual, las redes sociales, el uso de WhatsApp, Facebook, por ejemplo, Instagram, son aplicaciones populares dentro de la población. Y si vemos un poco estadística del INEI, efectivamente son las generaciones más jóvenes, menores a los 40 años, las que obviamente usan más este tipo de dispositivos, están más familiarizados, correcto, con el uso de herramientas tecnológicas. Se espera que en los próximos años la generación X, Y, Z conformen ya prácticamente en los 24 millones de habitantes en el Perú. Por lo tanto, son gente que va a estar obviamente muy, digamos, cómoda manejando una serie de transacciones digitales. ¿Qué pasa con el tema financiero? ¿No? ¿Qué pasa con el tema financiero? Eh, el- Hay un esfuerzo del gobierno también de todos de formalizar a muchos ciudadanos. Para la banca es un medio justamente de lograrlo, ¿no? Hay un 42% de usuarios que están formalizados a través de una cuenta bancaria. Cuentan con tarjetas de crédito, menos personas, pero a su vez estas personas, digamos, que cuentan con una tarjeta de crédito o una cuenta corriente, cada vez está utilizando más los servicios en línea para poder justamente desarrollar sus transacciones. ¿Correcto? Entonces, eso representa también, obviamente, una agilidad en el sistema financiero, pero también representa un riesgo para aquellas personas pues, que están exponiendo sus datos a través de cuentas, a través de bancos
o cualquier aplicación. Hoy en día, por ejemplo, la fintech se está desarrollando mucho, que son una banca de una manera paralela, pero banca digital, y las personas prefieren utilizar un Yape, un Luquita, este tipo de aplicaciones, porque les permite de una manera mucho más ágil y rápida realizar sus transacciones. Respecto al comercio electrónico en el Perú, igual sigue creciendo fuertemente. ¿Qué es lo que compra el usuario, digamos, peruano, el usuario digital? Está comprando, pues, artículos de vestir, artículos de belleza, productos electrónicos, está comprando alimentos o productos de primera necesidad a través de los supermercados, todo el delivery digital, todo lo que es compra de artefactos, mobiliario, todo lo que es el tema de entretenimiento, hobbies. Por ejemplo, uno de los sectores que ha crecido mucho en los últimos años, en el cual se realiza transacciones, es justamente todo el tema del turismo, ¿no? Hoy día el usuario prefiere hacer una reserva a través de un medio electrónico, un Airbnb, o prefiere comprar un pasaje a una aerolínea también igual a través de un medio electrónico. ¿Por qué? Porque obviamente ello implica ahorros, menores costos, y eso lo hace popular. Igual, está creciendo mucho, por ejemplo, la contratación o la apertura de cuentas en dispositivos de música, ¿no? Aplicaciones o plataformas de música, como el YouTube, como el caso del Spotify, y también los videojuegos, que también hay mucha gente conectada a esto. Entonces, ese es un poco el panorama relacionado a dónde están navegando los usuarios actualmente, cuánto consumen de estos medios en el Perú. A eso sumémosle la era de la transformación digital, ¿no? Una era en la cual, digamos, estamos inmersos en una hiperconectividad permanente. Y las empresas también, en aras justamente de optimizar sus procesos, están evaluando la posibilidad justamente de digitalizar sus transacciones, de las cosas, Big Data, para analizar y predecir el comportamiento de la demanda. Un poco también trasladar todos los servicios informáticos a la nube, ¿no? Considerando que este medio justamente permite generar grandes ahorros, ¿no? O también compras y a través también inclusive promoción de las redes sociales. Inclusive hemos estado en un momento en el cual eh, también las empresas han pasado por etapas en las cuales todavía siguen, especialmente en el Perú, prefiriendo invertir en bienes de capital o productos relacionados a su capital de trabajo y no tanto en tecnología. Entonces hablábamos del mindset, hablamos del primero, había que cambiar, digamos, el chip de los directivos, de los líderes, para que inviertan un poquito más en tecnología, capacite más a su gente, y estamos en ese momento, ¿no? Estamos en ese momento de lucha para que, digamos, entrar a una era de la transformación digital, cuando obviamente también convivíamos con las ciberamenazas. Muchas empresas decían, no, no quiero digitalizar todo, no quiero enviar mi información a la nube, porque evidentemente hay ciberamenazas. ¿Qué entendemos por ciberamenazas? Ya habíamos hablado de lo justamente el activo de la información. El activo de la información puede estar en un ambiente físico o en un ambiente digital, almacenado o a través de un medio de comunicación digital. ¿Qué puede amenazar justamente la información? Algo muy simple, algo de origen natural, una inundación. Esa es una amenaza natural. Una inundación, un terremoto, un incendio podría afectar justamente mi infraestructura tecnológica, ¿no? Se cae mi laptop, perdí de repente toda la información que está en mi disco duro. Pero también hay algunas amenazas relacionadas justamente a fallas de origen, fallas de fábrica, el entorno puede ser una amenaza, y dentro de ello puede haber justamente causadas por personas de manera deliberada. Es decir, personas que desean acceder a tu información con alguna finalidad. ¿Correcto? Vamos a hablar un poquito de eso. Y definitivamente, en el ámbito de las ciberamenazas y especialmente de aquellos que son intencionados, ya estamos hablando de los hackers, ¿no? Los hackers, aquellos
que están interesados justamente en capturar tu información eh, sobre tu cuenta corriente, tu cuenta bancaria, y eso le llamamos el fraude financiero, ¿no? Vamos a ver algunos medios cómo llegan a tu información, pero puede ser justamente un hackeo de la red, puede entrar a través de un phishing, es decir, una suplantación de identidad del banco, puede entrar justamente a partir de la ingeniería social, tratando de identificar qué cosa es lo que tú, tú prefieres o deseas y sobre eso entrar a capturar tu información. El robo de información no solamente tiene un carácter de fraude financiero, hay robo de información eh, para un espionaje industrial, es decir, otra empresa puede estar interesado en capturar la información de un competidor justamente para adelantarse a estrategias comerciales. O también podría haber ciberespionaje a nivel gubernamental. De hecho, en ese sentido, a través de los últimos meses hemos visto también confrontaciones entre el gobierno americano y el gobierno chino relacionado justamente a la acusación que hace Estados Unidos de que China ha espiado permanentemente a muchos gobiernos, entre ellos en americanos, y ha podido capturar información que les ha permitido desarrollarse rápidamente justamente a nivel económico y tecnológico. De hecho, la revista Bloomberg hizo un estudio hace un par de años relacionado justamente a que la cadena de suministros de equipos de computación alojaba chip en todas las computadoras que habían sido fabricadas en China, y ese chip permitía justamente capturar la información de estos equipos informáticos y transferirlos pues a un servidor de China para temas de espionaje, ¿no? Evidentemente los fabricantes chinos dijeron, no, esto no es así, pero queda justamente la duda. Y así, ¿no? Cuando en algún momento estaba en un centro de estudios sobre ciberseguridad en Estados Unidos, eh, nos decían, ¿no? Cuando uno quiere comprar un equipo móvil o de comunicaciones, tú tienes que escoger quién quieres que te despide, ¿no? Porque si compras un Huawei, de repente un equipo China te va a espiar. Si compras un equipo Samsung, de repente Corea. Si compras un Apple, de repente Estados Unidos. O un equipo ruso. Entonces, son algunas de las conjeturas, algunas con mayor validez que otras, pero siempre es el riesgo que está latente. Entonces, el ciberespionaje es una realidad, es una forma justamente de generar un beneficio para una empresa o para un país. Tenemos también una modalidad que se llama el ciberhacktivismo, es decir, existe probablemente una convulsión social en algún momento y probablemente pues, los hackers quieran acceder a una entidad que está siendo cuestionada. Por ejemplo, en este momento se está cuestionando mucho por el tema de la disponibilidad financiera, se está cuestionando mucho el modelo del CFP. Eso genera un contexto propicio para que muchos hackers probablemente deseen hackear las páginas o los servicios informáticos de las FP. Y eso seguramente los especialistas de estas entidades ya están alertas. Igual puede ser la banca, ¿no? En ese sentido, los bancos, las aseguradoras, las compañías de telecomunicaciones son justamente el blanco preferido por los hackers. Entonces, en este momento, en que todo el mundo está aislado en sus casas, probablemente sean los blancos más preferidos y tienen que tomar las medidas preventivas, ¿correcto? El Estado peruano ha sido hackeado muchas veces, hace algunos años. eh, Se hackeó, por ejemplo, el sistema de la Policía Nacional, dejando descubierto la identidad de los policías, viendo sus familiares, números de teléfono, direcciones, y eso evidentemente atenta contra la seguridad, ¿no? Inclusive el ciberterrorismo, ¿no? Que también en algunos países probablemente estén mucho más desarrollados. Eh, en Europa del Este hay un país que colinda con Rusia, que fue hackeado hace algunos años, un caso emblemático dentro de lo que es la ciberseguridad, en el cual fue hackeado un centro de servicios de energía que proviene a todo este país, y justamente a través de un phishing hackearon una infraestructura crítica de suministro de energía eléctrica y se cayó todo el suministro de energía en este país en pleno invierno, un invierno en una zona pues gélida, generando afectación a los usuarios, inclusive algunas personas murieron. Entonces, esa es una manera también de afectar
ya obviamente a escala mayor, un hacker, ¿no? Y otro tema también importante, cual todos nosotros como ciudadanos, como padres de familia, como hermanos, familiares, debemos tomar en cuenta, es que también hay un crecimiento relacionado a la pornografía infantil. Los niños son los más vulnerables porque tienen poco conocimiento, poca educación relacionada justamente a las ciberamenazas. Entonces tenemos que las amenazas tienen dos aspectos importantes, ¿no? Cuidar, tratar de afectar la información personal y de la organización con fines ilícitos, económicos o inclusive para afectar la imagen, inclusive de alguna entidad privada o pública. Y también podrían afectar la continuidad operativa de una infraestructura crítica. ¿Qué es una infraestructura crítica? Suministro de energía, suministro de agua, transporte público, las telecomunicaciones. Y esto, obviamente, cuando son afectados, definitivamente paraliza a un país. En el Perú se vienen recibiendo denuncias sobre ataques cibernéticos, de los cuales el 50% corresponde a fraude electrónico, especialmente en el tema financiero, un 20% está referido a pornografía infantil y un 10% está relacionado a suplantación de identidad. En un estudio que hace la OEA, las pérdidas en Latinoamérica son millonarias en los últimos años. Se estima una pérdida de alrededor de 180 mil millones de dólares y en el Perú más de 4 mil millones por daños justamente a la afectación de las infraestructuras de las empresas, fraudes electrónicos, fraudes financieros, y eso justamente es parte de los impactos. Inclusive, acá haciendo un poquito de resumen relacionado a los impactos, los ataques de ransomware. El ransomware es una modalidad de malware en el cual infecta tu computadora, encripta tu información y luego te llega un mensaje pidiendo un dinero a cambio para poder liberar justamente esta encriptación, ¿no? Y el no acceso a tu información. Esto crece año a año, es una de las modalidades más comunes, especialmente atacan bancos, ¿no es cierto?, o entidades grandes, y año a año van mutando en su modalidad. Igual, eh, se estima que cada 14 segundos una entidad, una empresa es atacada a nivel mundial, ¿no? Organizaciones han subido 25 o más horas de inactividad, es decir, se han caído los sistemas producto de un hackeo. Han habido pérdidas más de 11 mil millones de dólares producto del ransomware. Y también muchos consumidores han perdido confianza en sus entidades por filtración de la información. Eso especialmente es un tema muy crítico para las entidades bancarias y aseguradoras. Entonces, en todo ese ambiente de ciberseguridad, en un momento en que estamos justamente tratando de digitalizar más nuestras actividades, un momento que estamos entrando a la transformación digital, llega a fines de año, en diciembre, enero, la pandemia del coronavirus. Como sabemos, esto nace aparentemente en China, en una ciudad denominada Wuhan, y gradualmente se ha ido expandiendo, ¿correcto? Entonces, estamos viviendo, como leí en algún artículo, la pandemia en tiempo real. Es decir, tenemos información acerca de cómo se va expandiendo minuto a minuto, segundo a segundo a nivel mundial, y ya tenemos alrededor de 40.000 muertos a nivel mundial. En el Perú igual sigue creciendo, y esto ha generado pues que los países tomen medidas radicales, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas radicales que ha tomado? Pues lo que es decretar un aislamiento social obligatorio, una cuarentena, con lo cual todas las personas justamente hemos visto obligadas a quedarnos en nuestras casas y a tratar de ver qué hacemos, ¿no? Tratar justamente de alguna manera asegurar la continuidad de nuestras actividades dentro de estas restricciones, ¿no? Pero con el objetivo de evitar la expansión de esta epidemia, que obviamente cada vez está dejando secuelas sociales muy fuertes, de salud y también en el ámbito económico. Entonces nos hemos visto envueltos de la noche a la mañana en una mayor demanda de servicios digitales, ¿no? Somos usuarios intensivos de YouTube, de las redes sociales, de Netflix, ¿no?
y inclusive tratando justamente de aperturar cuentas para poder sobrellevar de alguna manera este aislamiento social obligatorio. De hecho, una de las cosas que nos ha cambiado la vida ha sido justamente el teletrabajo, las reuniones virtuales, y para eso utilizamos una serie de plataformas, siendo probablemente una de las plataformas más utilizadas el Zoom. Y el Zoom, pues, en las últimas semanas ha tenido un crecimiento vertiginoso, ¿no? Veía que el Zoom es una plataforma más utilizada a nivel mundial, inclusive por los estados, los gobiernos y también por los políticos. Pasó a tener de alrededor de 2 millones de usuarios mensuales activos, a la actualidad ya está bordeando los 13 millones de usuarios activos, ¿no? En un solo día, inclusive, de cuarentena, hubo 343.000 descargas de esta aplicación de videoconferencias o telellamadas. Y definitivamente en lo que es la bolsa de valores, esta empresa ha visto crecer exponencialmente su valor y está alrededor de los 16 mil millones de dólares actualmente. ¿Correcto? La imagen que ven ahí es justamente la imagen del primer ministro británico Boris Johnson, ¿no? El cual justamente está teniendo una reunión acerca con sus allegados sobre las medidas a tomar sobre este tema de la pandemia. Es una foto reciente, ¿no? Y así como ellos, pues el gobierno español y muchos gobiernos están haciendo uso del Zoom, ¿no? Para justamente hacer las coordinaciones. Y qué más nosotros que estamos trabajando, haciendo teletrabajo a través justamente de reuniones virtuales, a través de esta aplicación. Y seguramente ustedes han visto este meme también, ¿no? A través justamente de las redes sociales, a través del WhatsApp. Y es que, pues, mientras en un momento tratamos de cambiar el chip de nuestros líderes, de nuestras organizaciones para entrar al mundo digital, pues esta pandemia nos cambió la vida y hemos entrado masivamente a trabajar digitalmente. Si bien obviamente eso ha generado muchos problemas, muchos limitantes, pues en un momento de crisis es donde aflora fuertemente lo que es la creatividad y la innovación, no solamente de las organizaciones, sino también de las personas, ¿no? Entonces vemos nuevas formas de adecuarnos a esta nueva forma de vivir y tratar de seguir contribuyendo a las actividades cotidianas y especialmente a nuestras familias. Entonces, nos hemos vuelto de la noche a la mañana inmersos en un mundo digital en el cual, lamentablemente, la gran reflexión es que no hemos estado preparados. Y es así, pues, que ya comienza a cuestionarse, pues, algunos de estos medios en los cuales hemos comenzado a hacer uso, ¿no? Como el Zoom, ¿no? Por ejemplo, un centro de seguridad informática cuestiona de que Zoom está filtrando los datos de las conferencias, de los usuarios al Facebook, ¿no? Porque ustedes saben que detrás de esto, cada vez que hacemos una navegación en Internet, dejamos rastros sobre intereses, información que puede ser relevante con fines comerciales y algunas también con fines no tan comerciales o ilícitos. Entonces, relacionado a lo que es los datos personales, en el Perú tenemos lo que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está a cargo del Ministerio de Justicia, ¿no? Que en el Perú, pues ya a través de hace unos años, hay una norma que cuente, eh, solicita a las empresas a hacer un inventario de todas sus bases de datos que contenga datos personales de los trabajadores, de los proveedores, de los clientes y que tengan un resguardo especial, ¿correcto? Esa base de datos, pues, tienen cierta protección, no se puede compartir abiertamente, ¿no es cierto? Y esta Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pues, hacen fiscalizaciones, ¿no? De hecho, el año pasado se multó a alrededor de 200 empresas públicas y privadas por no hacer un buen manejo y con multas de alrededor de un millón de soles, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos avanzando, pero imagínense, esto es en el Perú. Contratamos servicios digitales en, eh, en medios extranjeros, donde obviamente tienen otras normas, tienen otras leyes y definitivamente ahí sí estamos expuestos, ¿no? Y es por eso que algunas entidades
buscan cooperar entre naciones. Por ejemplo, hay un convenio que se llama el Convenio de Budapest, firmado hace muchos años, en el cual justamente se tipifica los delitos informáticos y se trata de generar una cooperación entre países para combatir la ciberdelincuencia, dado que un cibercriminal puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Como ya lo hemos visto en las primeras láminas. Igual, el FBI también lanzó hace poco, desde hace un par de días, una advertencia sobre el uso del Zoom, ya que se han reportado hackeos de las videoconferencias. En algunas entidades educativas americanas se han filtrado los enlaces de conferencias y han, digamos, infundido en plenas conferencias con mensajes pornográficos o en contra de la universidad. Y bueno, eso obviamente ha generado que el Zoom comience a actualizar y cambiar también sus políticas de uso, ¿no es cierto? Y de algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, no hacer públicas las reuniones. Para eso los enlaces pues tienen que ser dirigidos puntualmente a la persona de interés, no abiertamente a través de una red social en la cual cualquier persona pueda conectarse, ¿no? Eh, También el host o el anfitrión de una conferencia debe tener el control sobre compartir las pantallas o cierta información. O también las nuevas versiones pues, del Zoom eh, tiene un control mayor sobre el acceso remoto y solicita justamente contraseñas redundantes antes de ingresar a la videoconferencia o inclusive una sala de espera para poder que el anfitrión pueda darle una revisión y luego dar el pase hacia la videoconferencia. Entonces, son algunas de las acciones que se están tomando, pero de una manera inmediata en tiempo real, dado que una lección que tenemos los que trabajamos en temas de ciberseguridad es que los malwares van mutando, van cambiando. Hoy en día podemos tener antivirus, sistemas de seguridad perimétrica de la red, pero no hay ninguna plataforma informática inexpugnable, ¿no? Incluyendo una de las más, los puntos más débiles o vulnerables que tiene una organización, justamente son sus trabajadores, ¿no? Entonces es un tema a reflexionar y a tomar en cuenta dentro de estos riesgos que existen en el ciberespacio. Seguramente también a muchos les ha llegado una serie de mensajes ofreciendo servicios gratuitos, ¿no? Cada vez que ustedes reciban pues un servicio gratuito muy bueno, definitivamente desconfíen, ¿no? Porque, por ejemplo, se han estado difundiendo mensajes relacionados a cuentas gratuitas de Netflix, ¿no? Ahora que estás en cuarentena, la gente ingresa, pone sus datos, inmediatamente ya está hackeada y probablemente la gente acceda a su información personal. Para eso, como comentaba, los hackers utilizan lo que denominamos la ingeniería social, ¿no? La ingeniería social es un mapeo de los rasgos de la persona, qué te gusta, qué no te gusta, de tal manera que pueda captar información personal. Cómo conectan con un usuario a través de las redes sociales, a través de internet, los cookies que ustedes van dejando justamente a través de la navegación internet, va perfilando un poco sus gustos y preferencias. Entonces, si a ustedes les gusta, por ejemplo, que son hinchas de un equipo, les gusta el Barça, les gusta un tema de la farándula, les va a llegar justamente un correo a través de la red social, a través de su correo electrónico, una invitación para poder seguir teniendo información sobre algo que ustedes prefieren. Inmediatamente seguramente van a ser hackeados y capturar la información. Rápidamente, ¿cómo es el proceso de hackeo? Un poquito para que tengan una idea. El hacker primero hace un reconocimiento de sus potenciales víctimas. Para eso, justamente, los rastros que dejamos en Internet, pues les ayuda mucho, ¿no? La analítica de datos tiene el lado positivo y un lado negativo, ¿no? También ayuda a identificar quiénes son las personas que realizan más viajes, ostentan bienes, etcétera. Luego, obviamente hay una manera de escanear sus redes hasta lograr el acceso. Ingresan justamente a su red mientras estén, digamos, el hacker dentro de su computador o su sistema informático está capturando información, utiliza una serie de medios, un troyano, un spyware, ¿no es cierto? Y si no son detectados al momento de extraer la información, lo que hace es tratar de borrar todas las huellas informáticas para que no queden rastros. Digamos que de manera muy general, este es un poquito el proceso de hackeo en un servicio informático. Y vamos avanzando un poquito para que
cumplir con los tiempos que nos dijo Alex. Bueno, les había comentado que el ransomware pues era una de las modalidades que está creciendo fuertemente, ¿no? A través de los años. El ransomware es justamente ingresa un malware a su computadora, le encripta y luego les va a llegar justamente un mensaje pidiendo el rescate acá. Lo más importante, algunos, digamos, especialistas sugieren de que en primer lugar debería pagarse un rescate, porque nada te garantiza que te den la contraseña para liberar la información. Entonces, lo que es la única manera, justamente, que, eh, digamos, nos puede resguardar de esta situación, fundamentalmente es el backup, ¿no? Tener un backup permanente a nivel organizacional, a nivel justamente personal, de tal manera de que si se pierde la información, pues pueda recuperar al menos en un gran porcentaje. Probablemente no al 100%, pero sí en un gran porcentaje. Entonces, la idea es no pagar. ¿Cómo nos protegemos entonces? ¿No? ¿Cómo nos protegemos? Y ahí justamente entra la ciberseguridad, ¿no? Dentro de este mundo de tan incierto. La ciberseguridad tiene por finalidad justamente asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, que se refiere que solamente nuestra información tenga acceso a la persona, digamos, de interés, autorizada y que esté completa la información, que no esté alterada. ¿Qué información debemos proteger? Bueno, evidentemente somos personas naturales, nuestra información, nuestra información sobre cuentas bancarias, nuestra información sobre la salud, nuestra información sobre nuestras familias, bienes, ¿correcto? Y si estamos en una organización, pues de nuestros trabajadores, sobre nuestras actividades, nuestros negocios, nuestros clientes, nuestros proveedores, esa información a resguardar y probablemente haya mucho de los, eh, digamos, cibercriminales interesados. Algunas recomendaciones muy puntuales para el hogar, ¿no? Esto lo he traído de lo que es el Centro Europeo de Cibercriminalidad, me pareció un resumen bastante interesante y lo comparto con ustedes justamente para poder, digamos, las medidas preventivas. A nivel hogar, primero realizar copias, como les había comentado, ¿no? Copien su información, ténganla en un disco aparte, aislado, de tal manera que cualquier problema, justamente puedan, obviamente, respaldarlo. De hecho, muchos nosotros estamos haciendo teletrabajo, tengan información en un disco sólido aparte, ¿no es cierto? De tal manera que cualquier problema lo pueda recuperar. Igual, revisar constantemente la contraseña de su Wi-Fi, ¿no? Cámbienla permanentemente, actualícenla. Los antivirus, hay muchos justamente que vienen por defecto, ¿no? Muchos prefieren tener antivirus mucho más ligeros porque constantemente las actualizaciones hacen un poquito más lento el computador, más aún si no tienen un procesador pues de mayor capacidad o potencia. Entonces, pero sí, se recomienda privilegiar la seguridad colocando un antivirus, no solamente a nivel desktop, laptop, sino también a nivel dispositivo móvil, ¿correcto? Eh, revisar los permisos que tienen las aplicaciones. Nosotros somos muy proclives a bajar información, a bajar aplicaciones y a veces le damos clic a las políticas de privacidad. Con eso le estamos dando acceso a todos nuestros contactos, información multimedia y eso es algo que debemos revisar. Si es que no utilizamos una aplicación, es preferible borrarla, ¿no? Porque aparte de consumir información o recursos lógicos porque se están actualizando, también puede tener un malware. Igual lo que es usar contraseñas robustas, ¿no? No el típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino, digamos, utilizar una serie de siglas o caracteres, ¿cierto? Que permite hacer más difícil justo la detección de las contraseñas, ¿no? Cada dispositivo debe tener una contraseña de ingreso, un número de identificación personal o de repente un acceso biométrico, ¿no? Y siempre constantemente revisar las configuraciones de privacidad de nuestras redes sociales. Entonces, esas son algunas justamente de las recomendaciones y seguimos con otras más. Por ejemplo, tenemos consejos de seguridad para online, evidentemente tenemos que entrar a servicios confiables, ¿no? No aquellos que de dudosa procedencia,
¿no? Eh, si la oferta es muy buena, como hemos comentado anteriormente, pues lo primero que debe pensar es dudar, ¿no? La mejor seguridad que pueden tener es siempre ser desconfiados, para empezar. Luego de las validaciones que ustedes realicen, podrán hacer algún tipo de transacción. Usar una tarjeta de crédito que tenga un límite justamente para hacer compras online. Es otra forma de limitarse, digamos, ante un posible riesgo de hackeo. Inclusive tener una, un seguro, ¿no?, contra el fraude electrónico también me podría prevenir ante una posible clonación o una transacción no autorizada, ¿no? Y estar revisando constantemente pues la lista, de cuenta del banco, ¿no? En el hogar también estar alerta, llamadas sospechosas, no abrir archivos adjuntos, ¿no? No compartir información, no saturar la red pues con tantos mensajes que hoy día nos llegan, podría tener también algún tipo de malware, ¿no? No hacer donaciones, no hacer ayudas dentro de lo que eh, que no hemos comprobado la veracidad, ¿no? Y en los niños, especialmente, como les había comentado, es la población mucho más vulnerable, ¿no? Entonces tenemos que revisar la seguridad. Hay muchos juguetes hoy en día que tienen conexión a internet, juguetes inteligentes, ¿no? Videojuegos, tenemos que tener acceso a ellos porque podrían acceder a páginas no autorizadas, revisar la contraseña, el control parental que tiene también justamente muchos de estos servicios, configurémoslos para que nuestros niños pues no puedan entrar a, a páginas autorizadas y también revisar con quienes, digamos, interactúan a través de las redes sociales. Lo preferible es que un niño no tenga una red social, correcto, y si lo tuviera, sobre todo si son adolescentes, pues hacer una verificación de quiénes son sus contactos, correcto. Entonces, y cualquier cosa siempre informar a la autoridad. Luego vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Relacionadas justamente a lo que me están haciendo, algunas las he tomado en cuenta. De todas maneras, igual apenas termine, vamos a dar una ronda de preguntas cortas. A nivel justamente de los negocios, pues definitivamente, yo lo primero que diría es armar un buen equipo de trabajo, ¿no? Un buen equipo de trabajo hoy en día, las empresas, al estar digitalizándose más, requieren fortalecer sus equipos de seguridad. Y para eso tenemos lo que es la norma técnica peruana, el ISO 27001, que hace cómo reforzar la seguridad de la información, tanto física como digital, a nivel de organización, ciertas políticas, y pusieron lograr certificarse en un momento. Pero ya entra también una como base, entrar a reforzar todo el tema de ciberseguridad, que ha denominado seguridad informática. Entonces, el personal preparado, eh, capacitado, darle las herramientas, se necesita mucha entrada para monitorear el espacio, con buenas capacidades de almacenaje, detectar de repeler ataques, de poder recuperar rápidamente cualquier caída del sistema. O sea, todo eso es parte justamente de una estrategia de ciberseguridad y de continuidad operativa. Entonces, las empresas necesariamente, tanto públicas como privadas, tienen que cuidar a ese personal y que incrementar también su presupuesto para realizar este tema. Entonces, dicho esto, la base de la estrategia de seguridad es ya establecer y difundir todo lo que son políticas corporativas de seguridad, ¿no? Eh, Revisar, tener sistemas de monitoreo, hacer un rastreo de cuáles son las páginas en las cuales llegan nuestros trabajos, eh, credenciales fuertes, como habíamos comentado, un control de acceso de acuerdo a los roles, correcto, ¿no? Ahora que estamos haciendo ese teletrabajo, muchos estamos trabajando con nuestros equipos personales, seguramente no tienen el resguardo que puede tener un equipo de cómputo eh, de una empresa, entonces tenemos que también monitorear la red, asignarle un VPN o un canal privado más seguro, ¿no? Entonces necesitamos justamente una serie de medidas, ¿no?, de monitoreo permanente y para eso, obviamente, tenemos que tener toda una estrategia. Políticas
Recuerden siempre que el eslabón más vulnerable de toda esta cadena del ciberespacio o de seguridad también son nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, un trabajador descontento podría ser justamente una amenaza, inclusive para también vulnerar la información o generar algún tipo de daño, ¿no? Entonces, es un tema a controlar, es un tema a tomar en cuenta, el acceso remoto, sensibilizar permanentemente a los trabajadores, eh, mantener actualizados los sistemas operativos, ¿no? Cuando ustedes llegan una solicitud de actualización del sistema operativo de su celular, de su lab, háganlo, ¿correcto? Y en el caso justamente de las empresas, definitivamente es algo que lo hacen los administradores de redes. Algunas actualizaciones chocan justamente contra la versión que tienen las empresas, que tienen sistemas muy antiguos y las nuevas actualizaciones a veces no son tan, no son tan compatibles y a veces van, digamos, dejando de lado estas actualizaciones, lo cual obviamente representa un riesgo, ¿no es cierto? Porque priorizan la continuidad operativa contra la seguridad y es algo que hay que atacar en el corto plazo, ¿correcto? Entonces son varias situaciones, cada empresa tiene una realidad diferente, algunas corporaciones invierten mucho en ciberseguridad, especialmente los bancos, ¿correcto? Aseguradoras, grandes corporaciones, pero las empresas más pequeñas, medianas, las pymes, por ejemplo, tienen una cultura de invertir en lo que es plataformas de seguridad y tampoco personal. El que hace de administrador de red hace también de seguridad de la información y obviamente esa no es la idea, ¿no? La idea es obviamente el control. Y para eso voy a utilizando lo de vida de la seguridad que tiene básicamente que tiene que ver con lo que he comentado, ¿no? Identificar cuáles son Profesor, creo que estamos teniendo unos problemas con el audio. las formas de protección, es un mecanismo de detectar amenazas, la forma de protección de los eh, justamente lo que es IPs maliciosos, ¿cierto? Y en el caso que han sido vulnerados, Profesor, definitivamente tenemos que recuperar la información, a lo cual obviamente el backup se hace sumamente importante. Una reflexión que quiero dejar es que no puede haber transformación digital sin ciberseguridad, como es, se están dando cuenta muchos. Y algunas conclusiones finales, los datos personales e información de las organizaciones son activos importantes a resguardar, ¿no? Los ciberataques normalmente tienen un contexto, es decir, cada vez que hay una situación, esta situación se relaciona justamente ante un evento social, económico, político y se convierte en el caldo de cultivo para un posible ataque con fines económicos o fines sociales. Nos queda claro que esta pandemia aceleró la virtualización de actividades personales y organizacionales y lamentablemente la mala noticia es que no estábamos preparados, por lo tanto hay que estar alertas. La criminalidad física se ha trasladado al ciberespacio. Hoy día las mafias están entrando ya desde algún tiempo a cada vez hacer extorsiones, hackeos de información, ¿no? Para poder con fines ilícitos. Y una gran reflexión que invito a todos a sus casas, en sus empresas, es la importancia de educar a la población, a sus familiares y proteger los activos de la información, del hogar, de las organizaciones, un despliegue efectivo de la ciberseguridad. Consideren que esta situación recién comienza y se vienen cosas cada vez mucho más complejas y tengamos claro de que aún invirtamos mucho en plataformas de ciberseguridad, las empresas pueden ser hackeadas, como podemos ver casos pues de países, la CIA ha sido hackeado, el FBI ha sido hackeado, Sony ha sido hackeado, el gobierno peruano ha sido hackeado, los bancos han sido hackeados, entonces, con mayor razón, estar alertas. Así que bueno, es un poco rápidamente la experiencia que quería comentarles sobre este tema y más aún en este ambiente de aislamiento social obligatorio. Quería compartir algunos ejemplos. Esto es parte justamente de algunos programas que nosotros dictamos en los papeles, en los diplomados y pronto en una maestría de ciberseguridad en ESA. Entonces, quiero
Todavía nos quedan unos minutos, quedo disponible para cualquier pregunta del público. Hola a todos, en caso tengan Bueno, me alguna hablaba Héctor pregunta, sobre los virus de las Mac, ¿no? Las Mac, evidentemente, son desktop relacionadas al fabricante Apple. El fabricante Apple tiene una política muy cerrada en lo que es la interacción con aplicaciones abiertas, comerciales, ¿no? De hecho, me tocó la experiencia de desarrollar una aplicación para medir la calidad de las telecomunicaciones en una entidad pública, la cual era gerente de tecnología de la información, y definitivamente esta aplicación tenía mejores prestaciones y servicios en todos los equipos que tenían un sistema operativo Android. En cambio, en lo que era el dispositivo o el sistema operativo iOS de Apple, tenía restricciones y no se podía ver justamente toda la funcionalidad de esta aplicación. Eso tiene sus pros y sus contras, evidentemente, ¿no? Para el usuario no va a poder hacer uso de algunas aplicaciones abiertas, pero obviamente sí refuerza la seguridad. Aún así, digamos, Apple también ha sido vulnerado cuando muchas de las cuentas de algunos artistas internacionales, ¿no? Especialmente de Hollywood, fueron vulnerados pues información privada que tenían en sus dispositivos móviles y fueron expuestos pues al mercado. ¿Una otra pregunta? Bueno, por ahí también me preguntaban sobre los virus, ¿no? Perdón, los antivirus. El antivirus de todas maneras tiene que existir, o sea, tiene que haber dentro de cualquier plataforma, dispositivo móvil. Puede ser un celular, puede ser una, una desktop, una laptop, ¿no? Eh, la pregunta, los hizo y bueno, vamos a revisar un poquito el chat, permítanme por favor. Bueno, hay varias preguntas muy interesantes, definitivamente. Cerrando con el tema del antivirus, hay antivirus mejores que otros, ¿no? Un antivirus realmente es una lista de malware que han sido detectados en el ciberespacio, entran a este antivirus y se genera una especie de vacuna, ¿no? Para poder contrarrestar. El tema es que los antivirus van mutando y por eso la necesidad de irlas actualizando. Eh, Algunos antivirus tienen más prestaciones que otras, cual permite escanear de una manera más efectiva, ¿no? Y te da reportes. El tema es que en algunos casos, pues esto genera una demanda de mayor memoria, de mayor almacenamiento y a veces se hace más lento las computadoras, lo cual obviamente algunos usuarios los desinstalan y ponen antivirus más ligeros, ¿no? Entonces, un poco, eh, yo diría siempre privilegiar el tema de la seguridad, el backup, ¿no? Y tener un antivirus. Igual con el tema de los dispositivos móviles. Muchos ya vienen justamente con antivirus de fábrica, los cuales hay que mantenerlos actualizados, algunos le colocan algún antivirus adicional, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los antivirus en los dispositivos móviles son los menos desarrollados, entonces es importante que la seguridad parta por el uso que ustedes le dan a este dispositivo móvil. Después una pregunta relacionada sobre si es que el web scraping es un hackeo, ¿no? Entonces, es una modalidad de hackeo. Bueno, el web scraping pues, es una manera pues, justamente de hacer minería de datos en la red, ¿no? Y hoy día eso lo utilizan todas las empresas, ¿no? Entonces, si es información pública, y ahí sí entramos en una normativa que no está muy desarrollada en el país y probablemente en muchos países tampoco. Si es información abierta, se asume de que es información disponible y por lo tanto puedo hacer uso de ella y, digamos, explotar la data en beneficio comercial, ¿no es cierto?, o investigación. En el caso de información disponible,
El problema es que mucha información disponible está así porque el usuario no toma conciencia de eso. Entonces, en algún momento podría reclamar relacionado a que su información fue utilizada con un fin comercial que no dio justamente autorización, lo cual podría llevarse a una contingencia legal, ¿correcto? Y entrar en una controversia, ir al ámbito legal. Entonces, es parte de las zonas grises que tiene justamente el manejo de la información en el Internet. Y ahorita no está definido como un hackeo, ¿no? Porque es información que está en la red, pero no descarta la posibilidad de que el usuario pueda justamente hacer una demanda, tal como le ha pasado justamente a Facebook, ¿no? Con información utilizada pues, de sus usuarios para lo que es establecer estrategias en épocas electorales, ¿no? Como ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nada descarta es una situación más adelante. Bueno, Alex, no sé cómo estamos de tiempo, sé que tienen otro webinar. Sí, profesor, le De todas agradezco maneras, por responder. para los interesados, bueno, les voy a pasar mi correo electrónico en el SAN, ahí soy profesor del área de operaciones y tecnología de la información. Y bueno, cualquier consulta o duda, pues estamos ahí para atenderlos. Igual esperamos tenerlos próximamente, pues en algún programa relacionado a este tema tan apasionante que cada vez está en mayor auge. Le doy muchas gracias por su atención, espero que les haya servido y lo más importante, que lo apliquen. ¿Bien? Un abrazo y nos estamos viendo. Cuídense, no salgan de casa. Muchas gracias, profesor Freddy. Excelente exposición. Les agradezco a todos los participantes y de igual manera hago una invitación para todas aquellas personas que quieran conocer acerca del programa MBA. En estos momentos se va a dictar un webinar informativo. Les voy a pasar el enlace vía chat en caso estén interesados de participar. Muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan buen día.